Cuando las pruebas nucleares fallan, la situación se vuelve crítica rápidamente. Desde las Islas Marshall hasta Fallout. He aquí 20 pruebas nucleares que salieron terriblemente mal. Número 20. Las Islas Marshall. Ahora, de hecho, mencioné las Islas Marshall antes, pero ahora entraré en más profundidad. Verá, estas eran islas en el Océano Pacífico, y a partir de 1946, Estados Unidos decidió que este sería el lugar perfecto para ir a probar su arsenal nuclear, y a lo largo de los años se probaron un montón de bombas. De hecho, el número de pruebas realizadas en la isla fue de 65, y debido a eso, las islas, especialmente el atolón de Bikini, son conocidas por tener altos niveles de radiación. ¿Pero a qué altura? Bueno, aparentemente es 10 veces más alto que el propio Chernobyl. Debajo del agua cerca del atolón se pueden ver muchos de los frágiles cráteres submarinos que fueron creados por estas bombas que alguna vez estallaron. Técnicamente hablando, en esa isla vive gente, pero solo son unas 10. Y lo que es más, está prohibido permanecer en las playas, ya que es allí donde la radiación es mayor. Número 19. El incidente de Bainbury. Sabes que algo malo sucedió cuando tienes algo llamado incidente, porque eso claramente significa que algo salió mal o que alguien lo arruinó. Es realmente malo cuando esas palabras adjuntas a una bomba como el incidente de Banbury. Esto sucedió en 1970. Entonces, poco después de la prueba de la bomba Tsar, Estados Unidos decidió hacer otra prueba de bomba nuclear mientras la Guerra Fría aún estaba sucediendo. Con un pequeño giro, este sería subterráneo. Las pruebas originales de bombas nucleares y atómicas se llevaron a cabo bajo tierra hasta que se pudiera entender más sobre estos dispositivos. Pero hacía tiempo que no sucedía. Entonces uno pensaría que sabrían lo que estaba por suceder, ¿verdad? Bueno, no. Aunque el dispositivo de 10 kilotones fue detonado a 270 metros bajo la superficie, se liberó a la atmósfera una gran nube de polvo radiactivo. Y si no puedes adivinarlo, es bastante malo. Muy, muy malo. De hecho, era tan malo que la liberación de polvo radiactivo a la atmósfera equivalía a si hubiéramos decidido detonar una bomba en la propia atmósfera. Cuestión de orden. Estamos seguros de que alguien ha pensado en hacer eso, y eso es aterrador. Pero la cosa no queda ahí, porque lo que sube debe bajar. Entonces, el polvo que levantó la bomba fue esparcido posteriormente por el viento por los pueblos, ciudades y estados cercanos. Si bien el gobierno afirmó que el daño fue mínimo, algunos trabajadores del sitio de pruebas murieron de cáncer solo unos años después de las pruebas. Después del incidente de Bainbury, las pruebas nucleares en el sitio de pruebas de Nevada se suspendieron durante 6 meses, en espera de una investigación. Y pasarían otros 20 años, sin embargo, antes de que Estados Unidos firmara el tratado para prohibir las pruebas de bombas nucleares. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Número 18. Parados bajo una bomba nuclear. Piensen en ese título por un momento. Realmente no es una broma. No es un antídoto ni siquiera un escenario hipotético, porque en 1950, 712 años después de que las bombas atómicas fueran lanzadas sobre Japón y aniquilaran 2 ciudades, Estados Unidos llevó a cabo una prueba muy especial. Y esa prueba fue detonar una bomba en el aire, a casi 3 metros del suelo, y tener un grupo de 6 personas debajo para que pudieran demostrar que la gente no tiene nada que temer. Miedo a una bomba nuclear. No estoy bromeando. Esa era la verdadera intención. Se vuelve aún peor y más estúpido, porque las personas que aceptaron estar bajo la bomba cuando explotó eran en realidad voluntarios no remunerados, además de un camarógrafo que no era voluntario. Nos sentimos mal por ese tipo sobre todo. Hagamos una pausa aquí y analicemos la estupidez que está presente, ¿de acuerdo? El gobierno de Estados Unidos en ese momento conocía los peligros de estas bombas, pero de alguna manera quería demostrar que eran buenas para la gente. ¿Y cómo crees que funcionaría eso? Bueno, naturalmente, cuando la bomba explotó, emitió una luz que casi cegó a los hombres, un sonido que los asustó mucho, y luego no tuvieron protección contra lo que vendría. Y lo que cayó fue radiación, un montón de ella. Tanto es así
que los 6 hombres contrajeron cáncer. Ahora bien, para ser justos, muchos vivieron una larga vida a pesar de las pruebas. Pero eso no es exactamente algo de qué alardear, considerando la suerte que tuvieron de sobrevivir a toda la terrible experiencia en primer lugar. Número 17. Estrella de mar prima. No, Starfish Prime no es otro nombre para Starro el Conquistador, o al menos estoy bastante seguro de que no lo es. Pero, de hecho, Starfish Prime era el nombre de una prueba de bomba a gran altitud que ocurrió allá por el año 1962. Ahora, a pesar de todas las pruebas que se habían realizado en ese momento, y esto fue 5 años después de la última entrada, Estados Unidos todavía no había aprendido nada sobre estas bombas, lo cual quedó demostrado teniendo en cuenta lo que sucedió en este incidente en particular. La prueba principal de Starfish fue detonada con éxito a una altitud de 400. Nadie resultó gravemente herido ni herido. Esas son las buenas noticias. Pero la mala noticia, sin embargo, es que en aquel momento no entendíamos realmente el poder de los pulsos electromagnéticos. Y cuando la bomba estalló, envió un PM que fue mucho más grande de lo que nadie esperaba. Y como resultado, a pesar de haber sido detonado a bastante distancia, el EMP alcanzó parte de Hawái, que apagó alrededor de 300 farolas, activó numerosas alarmas antirrobo e incluso dañó el enlace de microondas de la compañía telefónica. Eso significó que nadie de la isla principal de Hawái pudo hacer una llamada durante algún tiempo. Esta es otra buena razón para prohibir los tratados de pruebas nucleares, porque si no se sabe completamente qué va a pasar en una prueba, eso significa que siempre existe la posibilidad de que algo salga terriblemente mal. Número 16. Lago Chagan. Ahora, como ya les he demostrado, si bien las bombas nucleares, atómicas y de hidrógeno son increíblemente destructivas, técnicamente tienen la capacidad de crear cosas, ya saben, como una gran cantidad de radiación o una explosión EMP, etc. Pero en la época soviética querían crear algo que fuera realmente especial con sus bombas. Un lago entero. Así es. Realmente querían hacer esto. Y tengo la prueba. La prueba nuclear se produjo en un lugar que no puedo pronunciar y el rendimiento fue equivalente a 140 kilotones de TNT. Eso tenía como objetivo producir un gran cráter cónico que fuera adecuado para un lago, lo cual, si soy honesto, es algo inteligente desde cierto punto de vista, porque esto básicamente crearía un lugar enorme para que el agua se derramara. Se lleva a cabo sin todos los problemas de excavación, planificación e ingeniería pesadas, etc. Pero espera, dices que si fueran y usaran una bomba para hacer un lago, ¿ese lago no estaría lleno de mucha radiación? Bueno, sí. Sí, lo sería, pero los soviéticos no se dieron cuenta hasta que fue demasiado tarde. Como tal, el lago Chagan, incluso hoy en día, es un lago altamente radiactivo, hasta el punto de que se le llama lago atómico y por razones obvias se recomienda no ir allí. Además, a pesar de una cierta prohibición vigente en ese momento, esta bomba provocó una columna radiactiva que aparentemente se pudo sentir hasta Japón. Entonces, en este caso, es una A para esfuerzo y una D para ejecución, pero otra A para Atomic Lake de octubre de 1961. Número 15. Accidente del Goldsboro de 1960 y 1B-52. La siguiente entrada puede parecer una historia de broma al principio, pero en realidad es una época en la que casi nos convertimos en el hogar de un desastre nuclear provocado por nosotros mismos. El accidente del Goldsboro B-52 de 1961 fue un accidente ocurrido cerca de Goldsboro, Carolina del Norte. El 23 de enero de 1961, un Boeing B-52 Stratofortress, que transportaba 2 bombas nucleares Mark 39 de 3 a 4 megatones, tuvo un incidente en el aire y tuvo que abandonar el nave y su carga útil. Así es, la carga útil son bombas nucleares. La mayoría de la tripulación pudo salir sin problemas, pero algunos debido al accidente. Y en cuanto a esas bombas, bueno, cayeron y aterrizaron, pero no explotaron. Una de las bombas fue expulsada de forma segura del avión y pudo deslizarse hasta el suelo mediante un paracaídas y aterrizar en un árbol. La segunda bomba cayó y aterrizó en un campo fangoso,
y la evacuación de la bomba se retrasó debido a las condiciones climáticas y al estado en que se encontraba. Después del incidente, los militares dijeron que no corríamos peligro de que las bombas estallaran ya que no estaban en estado armado. Pero más tarde se reveló que eso era una absoluta mentira. Ambas bombas no solo pudieron detonar, sino que estuvieron bastante cerca de estallar. Ambos estaban literalmente a un interruptor de detonar en Carolina del Norte. Ese es el riesgo que corren estas bombas incluso en las mejores circunstancias. Si algo sale mal en ese avión y aterrizan de la manera correcta, entonces se apagan las luces y adiós a la costa este. Número 14. Accidente de radiación Nionoxa. Hay muchos que podrían decir que la parte más peligrosa de una bomba nuclear o atómica o de hidrógeno es la de transportarla o estar en su radio de explosión. Pero incluso el simple hecho de intentar fabricar estas bombas es un peligro y una prueba que nadie debería tener que enfrentar. Y para comprobarlo, no es necesario retroceder décadas. Solo retrocedemos 2 años. Rusia ha estado trabajando en probar algunos misiles de propulsión nuclear muy especiales y tuvo un accidente de radiación en una de sus instalaciones en 2019. Según ellos, tuvieron un problema con una fuente de energía isotópica que provocó la muerte de varios científicos y personal militar o herido. Sin embargo, debido a la naturaleza poco respetable de Rusia en los últimos tiempos, muchos, incluido Estados Unidos, no creyeron esa historia y exigieron respuestas de la Federación Rusa. Posteriormente, varios pescadores declararon en línea que fueron testigos del accidente. Uno vio una columna de agua de 100 metros elevarse en el aire después de la explosión, y otro dice haber visto un gran agujero en el costado de un barco que se encontraba en el lugar de la explosión, poniendo aún más en duda el comunicado oficial de la nación. En duda. Aquellos que no murieron inmediatamente en el accidente fueron llevados a hospitales para recibir tratamiento por enfermedad por radiación, aunque incluso con su experiencia, algunos realmente fallecieron a causa de ella. Número 13. Castle Bravo. Castle Bravo fue el primero de una serie de pruebas de diseño de armas termonucleares de alto rendimiento realizadas por los Estados Unidos en el atolón Bikini, Islas Marshall, como parte de la Operación Castle. Cuando escuchas alto rendimiento, sabes que significa que estaban detonando algunas bombas realmente poderosas y los resultados aún se sienten hasta el día de hoy. Esto se debe a que la bomba Castle Bravo fue la bomba más poderosa que Estados Unidos se había atrevido a probar jamás, con una potencia de 15 megatones. Ahora podrías estar pensando, está bien, eso es impresionante, pero la bomba Tsar era más poderosa y tendrías razón en ese punto en particular. Pero en realidad Estados Unidos no tenía la intención de lanzar una bomba de 15 megatones. Apuntaban a 6. Así es. Accidentalmente fabricaron y lanzaron una bomba nuclear 2 veces y media más grande de lo que pretendían. Y luego, por supuesto, hubo consecuencias porque, dado que no entendían completamente el poder de estas bombas, en 1954, cuando se llevó a cabo la prueba, el daño por radiación fue mucho más severo de lo que cualquiera podría haber imaginado. Solo a nivel de ecosistema. La radiación y la propia explosión destruyeron muchos arrecifes de coral cerca de la isla. Luego, la columna de radiación se extendió por todas las zonas y cuando lo hizo, hirió a los habitantes de las islas de apoyo. Incluso un barco pesquero japonés que se encontraba muy lejos de la explosión tuvo su tripulación infectada con radiación. Ah, y el atolón Bikini. Puedes ir allí, pero no puedes quedarte allí porque todavía está lleno de radiación. Número 12. El núcleo del demonio. Ahora te dan escalofríos por el nombre de esta cosa, ¿no? El núcleo del demonio. No te preocupes, no me voy a burlar de ti por eso. En verdad, ese es un nombre que suena bastante malvado para una bomba. El núcleo demoníaco. Y sin embargo, era apropiado porque era algo que se hizo durante la Segunda Guerra Mundial. El núcleo del demonio era esférico 6.2. 1 kilogramo de masa subcrítica de plutonio de 89 milímetros de diámetro que fue fabricado por el infame Proyecto Manhattan para ser utilizado como núcleo de una de las primeras bombas atómicas que querían probar. De hecho, iba a ser el núcleo de la tercera bomba atómica que Estados Unidos lanzaría sobre Japón.
si las dos primeras no ponían fin a la guerra. Un pensamiento muy aterrador en retrospectiva. ¿Pero qué pasó con eso? Bueno, se volvió supercrítico no una sino 2 veces durante la prueba de su poder, y luego fue colocado accidentalmente en lugares que no estaban bien protegidos y que honestamente pretendían acelerar ciertos asuntos. Ahora uno pensaría que habrían visto el problema en eso. Como resultado, el cuerpo derramó radiación y mató a un par de científicos debido a la exposición. Pero de esos 2 incidentes, más tarde fue apodado el núcleo demoníaco, y sinceramente, no los culpamos por hacerlo. Simplemente demuestra que los hombres del Proyecto Manhattan fueron increíblemente valientes. Y sin embargo, a pesar de su brillantez, a veces no tenían la menor idea de lo que estaban haciendo. Si este video te está haciendo más curioso por el mundo, dale like o pulgar arriba. Continuemos. Número 11. El sedán Storax. Y aquí tenemos otra prueba subterránea de bomba nuclear, esta vez de 1962. Y no muy diferente de cierta bomba rusa. Tenía un propósito humanitario. No estaba destinado a hacer un lago. ¿Por qué harías eso en Nevada? Más bien estaban probando para ver si se podía usar una bomba para ayudar con la minería. Esa lógica tiene varios problemas, pero por ahora la dejaré pasar. La cuestión es que querían ver si estos dispositivos nucleares podrían ayudar a la gente de alguna manera. En lugar de eso, simplemente lastimaron a muchos de ellos de una manera muy específica. La lluvia radiactiva de la prueba contaminó a más residentes estadounidenses que cualquier otra prueba nuclear. No es un récord del que uno quiera estar orgulloso. Otro récord que establecieron fue el del cráter más grande creado por el hombre en los Estados Unidos. Sin embargo, volviendo a su propósito, después de darse cuenta de las consecuencias de la radiación y otros factores, quedó claro que no valdría la pena realizar tales actividades, probablemente para mejor. Por la misma razón, la prueba del lago fue un fracaso, ya que se trata de radiación. Si esto se hubiera utilizado en una mina, todos los mineros habrían tenido que usar trajes protectores y todos los materiales habrían tenido que lavarse para eliminar todos los contaminantes antes de poder usarlos y distribuirlos nuevamente. Esa es una A de esfuerzo, pero una F de ejecución. Número 10. Chernóbil. Ahora bien, todos ustedes sabían que este tenía que estar en algún lugar de la lista, porque no todas las pruebas nucleares se realizaron con bombas. Hay muchos reactores nucleares que pueden explotar si se dan las circunstancias adecuadas. Y Chernobyl es, en general, el ejemplo más grande y horripilante de lo que ha ocurrido en la historia de la humanidad. Esto tendría lugar en 1986 en la central nuclear de Chernobyl, cerca de la ciudad de Pripyat. El accidente se produjo durante una prueba de seguridad en la turbina de vapor de un reactor nuclear del tipo RBMK. Durante la reducción planificada de la potencia del reactor en preparación para la prueba eléctrica, la potencia cayó inesperadamente a un nivel cercano a 0. El reactor número 4 se volvió inestable porque no se pudo restablecer la energía. Pero la prueba continuó porque la tripulación no fue advertida de lo que podría suceder a continuación. Como resultado, los fallos en el diseño del reactor provocaron una reacción nuclear en cadena incontrolada que condujo al desastre que todos conocemos hoy. Las consecuencias de Chernobyl todavía se sienten incluso en la vida cotidiana, especialmente en la propia ciudad. Antiguamente era una ciudad muy poblada en la Unión Soviética, pero ahora está completamente abandonada debido a la radiación que emana de la planta. La ciudad, al igual que gran parte del entorno que rodea a Chernobyl, todavía está muy irradiada, pero puedes visitarla si lo deseas, aunque solo en determinadas zonas. Muchos esperan que un evento como este nunca vuelva a ocurrir. Número 9. Operación Plomada. En primer lugar, plomada. Quiero decir, ustedes realmente no podrían pensar en un mejor nombre para una prueba que plomada. Consigue algunos jinetes para tu tripulación. La Operación Plomada fue una serie de pruebas nucleares realizadas durante varios meses en 1957. Y la operación consistió en 29 explosiones, de las cuales solo 2 no produjeron ningún rendimiento nuclear. Entonces, si llevas la cuenta, son 27 dispositivos con mucha energía nuclear.
Pero ¿por qué hacer todas estas pruebas? Bueno, es simple. Estaban evaluando el uso de ellos para varias cosas, que incluían misiles para una gran cantidad de barcos y varios alcances, entre ellos lo que ahora conocemos como Misil Balístico Intercontinental o ICBM. ¿Oh, todavía quieres más? Bueno, ahora hablaré de cerdos. Durante este experimento se utilizarían más de 1.200 cerdos con el único propósito de ver cómo les afectaría la radiación y cómo podrían protegerse. Les dieron trajes de diversos materiales para ver cómo reaccionaban. Y me siento mal por esos cerdos. Para que conste, si bien este puede no ser el accidente dramático que han sido muchas de las otras entradas, sí muestra con horrible detalle exactamente cuánto sentían los Estados Unidos acerca de sus potencias nucleares, que querían ver todo lo que pudieran hacer con ellos. Número 8. RDS-1. Ahora bien, todos tenemos que empezar por algún lado, ¿no? Y Rusia, después de los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial, donde vieron a su entonces aliado, Estados Unidos, casi hacer estallar a Japón en pequeños pedazos, se dieron cuenta de que necesitaban participar en la acción nuclear, y por eso hicieron su primera bomba atómica en forma de RDS. Fue detonado el 29 de agosto de 1949 en un sitio de pruebas en la República Socialista Soviética de Kazajistán, después de una investigación y desarrollo de alto secreto como parte del proyecto de la bomba atómica soviética. Para asegurarse de tener un arma que realmente funcionara, los soviéticos colocaron todo tipo de aviones alrededor del lugar de la bomba y luego fueron para asegurarse de que también hubiera más de 1.500 animales allí, todo para poder probar los efectos en la vida. La prueba resultó exitosa y por eso fue algo tan terriblemente malo, porque demostró al mundo que la Unión Soviética realmente podía fabricar estas bombas. Y eso también significaba que podían fabricar otras como la bomba Tsar de la que hablamos. Y eso significaba que podían dejarlo caer sobre otras naciones, si así lo deseaban. Afortunadamente, nunca habían llegado tan lejos. Pero fue en ese momento cuando realmente comenzó la Guerra Fría y comenzó la carrera de armamentos nucleares. Número 7. La bomba Tsar. ¿Conoces el dicho, guarda lo mejor para el final? Bueno, no haremos eso aquí, porque necesito hablar de una bomba que se decía que era tan poderosa que si la prueba hubiera sido como se creía, podría haber destruido el mundo entero. Así es como empiezo este. Era el año 1961 y la Guerra Fría estaba en marcha. Estaba de moda. Estados Unidos y Rusia estaban en una carrera loca, por un lado el poder, y en este caso, la energía nuclear. Estados Unidos ya había demostrado su capacidad explosiva con las 2 bombas atómicas que se produjeron en Japón. Pero con la evolución hacia la bomba nuclear y de hidrógeno, la ahora Unión Soviética estaba decidida a demostrar que tenía las mejores bombas que existían, y lo hicieron de manera horrible. La bomba del zar soviético tenía una potencia de 50 megatones, o una potencia de alrededor de 1.500. Las bombas de Hiroshima y Nagasaki detonaron simultáneamente. Eso es muchísimo, pero esa todavía no es toda la historia. Debido a que originalmente se suponía que la prueba tendría un rendimiento de más de 100 megatones, los científicos involucrados fueron lo suficientemente inteligentes como para reducirlo a la mitad, porque sintieron que las consecuencias iban a ser demasiadas. Después de que se lanzó la bomba Tsar, realmente se dieron cuenta del arma que habían creado y temieron que si hubieran realizado la prueba prevista, la naturaleza destructiva habría sido mucho mayor. Tanto es así que uno de los hombres que ayudó a fabricar la bomba Tsar luego dedicó su vida a intentar eliminar estas armas de la faz de la Tierra. Hasta el día de hoy, es la mayor prueba de bomba jamás realizada y nadie se atreve a intentar superarla. Bueno, porque disfrutamos de nuestro planeta. Número 6. Poderosos robles. Como ya les he mostrado, Estados Unidos nunca ha tenido miedo de realizar pruebas nucleares para ver cómo reaccionarían las cosas ante la radiación y las zonas explosivas. Y en el caso del poderoso proyecto de prueba Oak, estaba destinado a ver cómo reaccionarían a la radiación los vehículos de reentrada de los misiles MX y Trident. Esta fue otra prueba de bomba subterránea, y en ella los vehículos y misiles en cuestión se colocarían en túneles con una estructura subterránea compleja y la bomba explotaría a cierta distancia. ¿Qué podría salir mal con esto? Bueno, según el Departamento de Defensa,
nada salió mal. Pero entonces empezaron a filtrarse informes de que las cosas habían ido muy mal y nadie estaba dispuesto a admitirlo. Al final, resultó que había un problema en los túneles, ya que los niveles de radiación aparentemente eran tan altos que pronto se elevarían al aire y causarían problemas en las zonas circundantes. Después de este accidente, se producirían muchas protestas por las propias pruebas nucleares. Número 5. Nueva Zemlya. A veces simplemente no puedes evitar preguntarte si ciertos lugares están condenados antes de que ellos se den cuenta de que están condenados. Esta fue la pregunta que se planteó en la ciudad rusa de Novaya Zemlya. Este fue un lugar crítico en la Unión Soviética durante la Guerra Fría por una razón muy específica. Fue la ciudad anfitriona de sus pruebas nucleares, y eso también incluía la famosa bomba Tsar. A lo largo de su historia como lugar de pruebas nucleares, la ciudad albergó más de 224 detonaciones nucleares con una energía explosiva total equivalente a 265 megatones de TNT. Ahora, a modo de comparación, todos los explosivos utilizados en la Segunda Guerra Mundial, incluidas las detonaciones de 2 bombas nucleares estadounidenses, ascendieron a solo unos 2 megatones. Es mucha energía nuclear puesta en esa ciudad. Después de que se hizo público el conocimiento de la zona de pruebas dentro de la ciudad para que todos la vieran, muchos protestaron por lo que había ocurrido allí, pero eso no impidió que Rusia iniciara pruebas nuevamente en 2012. Número 4. Trinity. Ahora, como he dicho antes, todos tenemos que empezar por algún lado, ¿no es así? No siempre tuve una voz tan maravillosa para traerles excelentes videos de YouTube. Es una broma. Hice. En 1945, en Nuevo México, se realizó la primera prueba nuclear en forma de prueba Trinity. Apodado el Gadget, el dispositivo de implosión basado en plutonio produjo 19 kilotones, creando un cráter de más de 300 metros de ancho. Estas pruebas eran vitales en la mente de los más altos funcionarios estadounidenses debido a los informes de que las potencias del eje, específicamente Alemania, iban a realizar estas pruebas ellas mismas. Y si hubieran podido fabricar la bomba primero, el mundo probablemente nunca habría sobrevivido. El problema, sin embargo, fue que lo que pasó después fue igualmente malo. Estados Unidos y Rusia se vieron envueltos en una carrera armamentista nuclear. En la medida en que hubo un reloj apocalíptico que se fabricó para advertir cuando estaba por llegar el fin del mundo, uno solo tiene que preguntarse qué habría pasado si nunca se hubiera fabricado tal arma. Número 3. Desastres nucleares de Fukushima. Lamentablemente, hay otro desastre que se parecía mucho a Chernobyl por derecho propio, y ese fue Fukushima. Este desastre tuvo lugar en la central nuclear de Fukushima, en Japón, hace más de una década. En 2011, es el único otro desastre nuclear de nivel 7 jamás registrado, que fue del mismo nivel que Chernobyl. Sin embargo, lo peor en cierto modo fue que esto no fue culpa de los trabajadores de la fábrica nuclear. Una combinación de terremoto y tsunami lo hizo posible. En los días posteriores al accidente, se liberó radiación a la atmósfera, lo que obligó al gobierno a declarar una zona de evacuación cada vez mayor alrededor de la planta. Esto culminó en una zona de evacuación de un radio de 20 kilómetros y más de 150. Personas tuvieron que ser evacuadas para mantenerlas a salvo. Número 2. Operaciones Ala Roja. Ahora volvamos a los Estados Unidos en el año 1956, donde se realizaron una serie de 17 pruebas nucleares. Las pruebas se realizaron bajo el nombre de Operación Red Wing. Se suponía que esta sería la primera prueba del arma nuclear de segunda generación. El problema, por así decirlo, fue que, al igual que otras pruebas de bombas de las que hemos hablado, la Operación Ala Roja tuvo resultados que debían estar por debajo del presupuesto, pero no siempre fueron así. Pero en general, pudieron obtener los resultados que querían y pudieron controlar el rendimiento de estas pruebas. Y por eso fabricamos armas nucleares aún más poderosas. Número 1. Fallout. Finalmente hablaremos de cuál es la peor parte de todo esto de probar las consecuencias. Porque con cada prueba, ya sea grande o pequeña, por aislada que sea, convertimos el mundo en un lugar más peligroso e insalubre para vivir.
El informe de 2000 del Comité Científico de las Naciones Unidas sobre los efectos de las radiaciones atómicas a la Asamblea General afirma que la contribución del hombre a la exposición de la población mundial a la radiación proviene de las pruebas de armas nucleares en la atmósfera. De 1945 a 1980, cada ensayo nuclear dio lugar a la liberación incontrolada al medio ambiente de cantidades sustanciales de materiales radiactivos que se dispersaron ampliamente en la atmósfera y se depositaron en todas partes de la superficie de la Tierra. Y como sabemos ahora, tener esa radiación cerca puede dañar nuestros cuerpos. Eso incluye provocarnos todo tipo de cáncer, y afortunadamente no estamos en un estado en el que tengamos que temer la exposición en todas partes. Pero si hay suficientes explosiones y depósitos en la atmósfera, es posible que algún día lleguemos allí. Nos vemos en el próximo video.